Ok, voy a poner aquí algo rapidito. Bueno, muy buenos días. Déjame ver si ¿me están viendo? Sí, Ok. Muy buenos días a todos y todas, ¿verdad? Los que están aquí presentes durante este taller del día de hoy. Mi nombre es Carlos Crespo, soy el director ejecutivo del Consorcio de Bibliotecas Metropolitanas y de parte del equipo de COVIMED, que aquí están con nosotros nuestra coordinadora de adiestramiento, la doctora eh, María López, conocida por nosotros como Vicky, así que si me refiero a ella durante el taller, pues es Vicky, que es nuestra coordinadora. Tenemos a Edgardo Rivera y hoy tenemos la dicha de tener a la doctora Emily Rosa, quien es psicóloga clínica, que nos va a estar hablando del síndrome del burnout durante, ¿verdad? Este proceso que hemos vivido los últimos 2 años de trabajo remoto. Hablar un poquito sobre la doctora López. Ella tiene un doctorado en filosofía con especialidad en psicología clínica de la Pontificia Universidad Católica, una maestría en justicia criminal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Cupey. Tiene un bachillerato en ciencias sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley. Tiene muchos años de experiencia en esto de lo que tiene que ver con tratar de manejar este desgaste emocional que sufrimos durante el trabajo. Esperamos que este taller sea uno del agrado de ustedes. Algunas cosas antes del taller, ¿verdad? Siempre algunas preguntitas durante el taller. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer durante el chat. También nosotros vamos a clarificarlas y hacérselas llegar a la doctora Rosa, o si ella, ¿verdad? El estilo que ella quiera decidir, si quiere que los ejercicios, si vaya a activar el micrófono, pues ella lo indicará. Importante, también vamos a compartirle un enlace a la forma de evaluación para ustedes, que es importante para nosotros poder mejorar en lo que es el servicio y los adiestramientos que damos en COVIMED. Como siempre, vamos a estar proveyendo en las próximas semanas, una vez terminado el taller, a los participantes un certificado por horas contactos y por el enlace a la grabación de esta presentación para beneficio de ustedes. Sin más, los dejo aquí con la doctora Emily Rosa para que comencemos entonces con el taller del día de hoy. Buenos días, doctora Rosa. muy buen día, gracias Carlos. Y buen día a todos los que se encuentran, ¿verdad? Felicidades a todas esas madres que ayer fue el Día de las Madres, espero que la hayan pasado bonito. Para mí un honor estar con ustedes durante la mañana de hoy y vamos a estar dialogando y exponiendo el tema sobre el síndrome de burnout o conocido también como lo que es el desgaste emocional laboral en el trabajo remoto. Sin embargo, también en la presentación se va a presentar más bien de manera general y posterior específicamente en lo que es el trabajo remoto. De tener alguna pregunta, alguna duda, en confianza pueden prender lo que son los micrófonos y este es el espacio también para que ustedes pues puedan expresar o dar quizás algunos ejemplos o vivencia que también hayan tenido. Entonces, pues vamos a comenzar con lo que es la presentación. Déjenme por aquí. Aquí tenemos, ¿verdad? Como objetivo, déjame ver, no me permite pasar denme un segundo y disculpen porque no me está permitiendo pasar al siguiente slide. Déjenme darle por aquí. Ok, ahora sí. Ahora. Ahora sí, sí. Como objetivos de la presentación, vamos a estar definiendo lo que es el significado de burnout o quemazón. También vamos a identificar estos diferentes factores que contribuyen al curso y al desarrollo de burnout. Y vamos a ilustrar el impacto que ha tenido el burnout en trabajadores de Puerto Rico durante la pandemia de COVID-19, como también adicional
voy a estar discutiendo uno de los estudios que se realizaron también específicamente sobre el burnout en el trabajo remoto. Vamos a diferenciar lo que es el estrés del quemazón, porque es muy importante que podamos tener estas diferencias y facilitar a su vez las estrategias adaptativas para el manejo de burnout. Aquí de manera reflexiva vemos una imagen, ¿verdad? Que son unos fósforos que vemos cómo poco a poco se van consumiendo y uno al lado del otro. Esto como un ejemplo de cómo consiste burnout cuando trabajamos en grupo o trabajamos de manera también pues remota, pero formando parte de un colectivo, como ante los ciertos síntomas o comportamientos que pudieran estar presentando, pudiéramos también impactar no solamente de manera individual, sino también a nuestros compañeros. Por esa razón es bien importante que podamos identificar y trabajar lo que es este agotamiento emocional. Aquí tenemos, de manera general, el estrés laboral no ha sido considerado tan en serio en comparación con otros riesgos del trabajo. Y esto pues ya lo expresa Sauter desde el 1992. Como también los riesgos de la difusión psicológica se han percibido mucho menor en comparación con los riesgos mayores que envuelve un daño físico. Sin embargo, aquí es bien importante tener presente y considerar que tanta importancia tiene el área que emocional, psicológica, como también el área física. Por tal razón, lo que es el agotamiento o el síndrome de quemazón, como también se le conoce, es bien importante pues poderlo trabajar. Me interesó escribir un poco sobre la historia de manera breve de cómo se ha ido desarrollando el burnout, porque conociendo toda la historia, pues podemos ver cómo es que se ha ido desarrollando este término. Ya para el 1974, psicoanalista y psiquiatra Freud Denver fue el primero en utilizar el término de burnout al observar un desgaste en voluntarios que trabajaban específicamente con pacientes del uso de sustancias. Posterior a esto, porque él observaba que había algún desgaste emocional y de cómo ellos comenzaban con cierto entusiasmo, ¿verdad? Y posterior a que iba pasando el tiempo directamente con estos participantes o personas, entonces observaba unos cambios a nivel emocionales y también de conducta en los voluntarios. Posterior, en el 1984, Cristina Maslach empleó este concepto públicamente para hacer referencia específicamente a los profesionales que por su trabajo pues mantenía un contacto directo con otras personas, específicamente profesionales con contacto directo con otras personas, los cuales después de un tiempo prolongado de trabajo pues mostraban dentro de su ejecutoria y dedicación que se encontraban desgastados emocionalmente. Ya para el 98 el término pues fue un poco más popular, a pesar de que había ausencia de claridad sobre el término y no se conocía específicamente cuando se hablaba de burnout, a qué específicamente se refería. Sin embargo, aquí, regresando al 1982, Cristina Maslach también desarrolló un inventario que nos permite proveerle a los trabajadores para así poder identificar hasta qué punto existe algunos criterios significativos de burnout o de desgaste emocional. Ya para lo que fueron en el 2000, en el 2001, se desarrollan profesionales este término de burnout con el objetivo de trabajo en tres dimensiones que más adelante las voy a estar, ¿verdad?, mencionando, lo que es el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización personal o logro, que al momento son considerados para poder describir si realmente la persona padece o ha tenido algún proceso de burnout dentro de lo que es el proceso de sus ejecutorias laborales. Ya para el 2004, el síndrome de burnout se consideró como una respuesta de estrés laboral crónico
porque hay un estrés que es positivo, que más adelante voy a estar haciendo la diferencia entre ambos y que se produce principalmente en el marco laboral de las profesiones que se centran específicamente en la prestación de servicio. El síndrome de burnout, para poder identificar o señalar, incluirlo, debería estar presente que una prestación de servicios a otros. En lo que existe un contacto directo con otras personas en la que se destina y se le brinda esta labor que se realiza. Ya para el 2019 es que se define como un proceso de una reacción psicológica. Por tanto, una reacción psicológica emocional al estrés que se esté presentando dentro, disculpen, de lo que es el área que laboral relacionado a un trabajo que a largo plazo, que no es que quizás haya alguna situación y que quizás fue incómoda o se desarrollan algunos comportamientos, sentimientos o pensamientos en un corto ¿qué plazo ante esa situación en específico. Ya aquí el burnout es que se ve como una reacción emocional relacionado con un trabajo prolongado debido a factores individuales y también contextuales. Y se conceptualiza como un fenómeno ocupacional que se relaciona específicamente con experiencias de contexto ya a nivel profesional con la atención a otras personas, específicamente con la atención a empleados que se dirijan directamente con lo que es el área de la salud, como también con el área de la educación, porque estamos directamente en contacto con los estudiantes, como por ejemplo con los demás compañeros, con los padres también, pues ya aquí es una experiencia de un contexto profesional de manera ocupacional directamente dirigido a otros. Aquí es bien importante poder describir, disculpen, que burnout como tal nos lo podemos aplicar a otras áreas de la vida, como por ejemplo, tengo burnout quizás porque soy cuidador de X o Y familiar. Y ahí lo que sería es un síndrome, ¿verdad? De agotamiento por cuidador. El término burnout es específicamente relacionado con qué, con el área laboral, que sí pudiera tener un impacto en otras áreas de nuestra vida, que más adelante, ¿verdad?, la estaré mencionando. Y no se clasifica como una condición médica. Sin embargo, de no identificarlo y de no poderlo trabajar, sí va a tener un impacto en nuestra salud y sí pudiera desarrollar lo que es un diagnóstico, ¿verdad? O alguna condición física o médica. Por esa razón es que es bien importante este término para que lo podamos trabajar y afrontar de una manera saludable. También es relevante descartar desórdenes de ánimo, ¿verdad? O de procesos de ajuste, porque ante los cambios que todos nos hemos enfrentado, y no solamente por la pandemia, Puerto Rico ha atravesado desde el 2017, entiendo yo que fue el huracán María, ¿verdad? Diversos cambios, posterior los temblores y luego llega la pandemia. Entonces, pues es bien importante que cada cambio va a traer un impacto emocional. Sin embargo, para el burnout tenemos que descartar que las características que la persona esté presentando no se relacionen específicamente a un proceso de ajuste a estos cambios que nos trae pues, el día a día. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Hasta ahora no veo ningún O- comentario en el o- chat. Ok, excelente. Pues vamos a continuar. Entonces, por aquí, ¿cómo se presenta el burnout o el síndrome de quemazón? Surge mediante que el agotamiento emocional, desapego, cinismo, bajo rendimiento personal o la despersonalización. Entonces, ¿a qué se refiere el agotamiento emocional? Estas son las señales que pudieran que estar presente. El agotamiento emocional se refiere a sentirse que frustrado. Me siento frustrado, frustrada, me siento muy cansado para ir específicamente al trabajo, sin embargo tengo energía, ¿verdad? O interés en realizar otras actividades.
y presenta la dificultad de tratar con los demás compañeros de trabajo. Hay esta incomodidad. Déjeme pasarlo por aquí, que por aquí está. Exacto. Entonces, por otra parte, dentro de las otras dimensiones está el desapego, el cinismo, que es cuando el ser humano comienza a tener un comportamiento menos empático con los demás, ya sea con los compañeros como también con estas personas que atiende a nivel educativo o a nivel de salud específicamente. Y ver a las demás personas como que quizá un número, como un diagnóstico o como una fuente de frustración que genera este sentido de negatividad específicamente hacia el trabajo. Es más cuando nos olvidamos o dejamos a un lado porque simplemente en ese momento no se siente como parte de lo que es la dimensión del burnout, ¿verdad? Este proceso de empatía hacia las dificultades quizás también de otras personas, obviamente. ¿Por qué? Porque hay un agotamiento. También a su vez, el bajo rendimiento personal, que es cuando experimentamos que el trabajo es que poco gratificante, ya no me siento como antes, ya no tengo este interés en el trabajo, no me place lograr ciertas metas u objetivos que el trabajo, específicamente en el trabajo. Entonces surge un rendimiento bajo personalmente. Y cuando se refiere a la despersonalización y todas estas dimensiones son las que se trabajan o se identifican en el inventario que les mencioné de Maslow, que nos ayuda a identificar estas dimensiones del burnout y saber si están presentes. Ya con respecto a la despersonalización, se refiere a estos sentimientos, lo que son las actitudes y respuestas negativas, distante, frío, ya como que no hay interés hacia otras personas, especialmente hacia el mismo entorno del trabajo o hacia las personas que se relacionen de alguna manera con las funciones laborales. Surge lo que se le conoce como la erosión del enganche con el empleo. Se rompe. Y aquí, ya de una manera bien general, el burnout, que se conoce como que quemazón y como un desgaste. Y aquí en esta imagen podemos ver, ¿verdad? A una persona, un ser humano, como entonces en su rostro la cabeza se ve como un humo, está que desgastado porque ya los pensamientos, lo que son las emociones y quizás este interés relacionado con las dimensiones mencionadas anteriormente, pues están en disminución. Aquí tenemos lo que son las etapas del agotamiento laboral del modelo de Benigga y Spreadly. Me gustó mucho y por eso lo quise traer, porque podemos trabajarlo, conocer las fases del burnout, pero también lo podemos trabajar de una manera preventiva. Mientras lo discuto, ustedes mismos reflexionen un poco, porque reflexionen un poco si han estado en alguna de estas, ¿verdad? Fases, esto es para efectos de análisis de ustedes mismos, o si entienden que se encuentran cerca de alguna para que lo podamos trabajar de una manera preventiva. Desarrollar el burnout no significa que somos débiles, no significa que no tenemos resiliencia o que no estamos capacitados para afrontar los cambios, sino significa que somos seres humanos y que ante diversos cambios o factores internos o externos también pudiéramos tener factores de riesgo para poderlo desarrollar. Y entonces, aquí en este modelo lo dividen por fases para poder explicar de una manera mucho más clara el proceso para desarrollar este quemazón. Entonces, según el modelo, en la fase número 1 tenemos la fase conocida como la fase de luna de miel, que es el entusiasmo, donde la persona siente una alta satisfacción en el trabajo, tiene energía, tiene motivación, optimismo, es muy creativo o creativa. Y específicamente en esta fase de luna de miel, que es el entusiasmo, muchas veces las personas alargan la jornada laboral, el tiempo,
de una manera gratificante, se exceden un poco del tiempo. Sin embargo, pudieran pasar a la fase que número 2, que es la fase del estrés inicial, donde se crea que un balance, ya aquí no estamos alargando las horas, aquí estamos creando un balance un poco, pero ante la disminución de la satisfacción laboral, ante un poquito la dificultad que pudiera presentarse en la concentración, ya no soy tan productivo y de alguna manera la persona comienza a valorar lo que son las contraprestaciones del trabajo versus lo que está recibiendo. Es este análisis de, wow, todo lo que quizás estoy esforzándome versus lo que estoy recibiendo. Una respuesta quizás no equilibrada. Entonces, esta fase de no poder atender pudiera desarrollar lo que es que ya es un estrés crónico, lo que es cuando hay un desequilibrio completo de lo que son las demandas y de los recursos que está teniendo la persona, el ser humano. Entonces, ya en la fase número 4, que se le conoce como el quemazón o la crisis, aquí es donde surge lo que es la apatía. Cuando hablamos de apatía, es como, surge como un mecanismo de defensa, porque el ser humano ya no se siente cómodo. Y como mecanismo de defensa va a tener un cambio en sus actitudes y un cambio en sus conductas para un afrontamiento defensivo sobre cómo se está sintiendo, ¿verdad? El agotamiento emocional. Y comienza a sentirse vacío, comienza a tener quizás o a presentar unas perspectivas pesimistas sobre el trabajo. Y aquí ya no es solamente sobre el trabajo, aquí también comienzan a incluir aspectos que personales. Ya tengo una perspectiva negativa sobre el trabajo, pero también sobre mi vida. Y pudieran aumentar actividades o comportamientos escapistas. Escapistas como pudiera ser algún comienzo en el consumo del alcohol, incremento en el consumo del alcohol o del tabaco, el no tener el deseo, un abandono total de las necesidades también personales. Por eso se le conoce la crisis, porque ya pasamos del estrés crónico. Ya ahí no es solamente esta apatía en el área laboral, sino también es esta dejadez, un poco un impacto en lo que son nuestras áreas personales. Y en la fase número 5, que se le conoce como el quemazón habitual, la normalización del quemazón. ¿Y qué síntomas o características se presentan en esta fase? La tristeza crónica. Ya aquí pudiera desarrollar lo que comenzó como un síndrome de quemazón, pudiera desarrollar lo que son algunos desórdenes de depresión, de ansiedad. Está la fatiga mental constante y física. Se le conoce como el colapso completamente emocional y cognitivo, que va a tener un impacto e implicaciones en lo que es la salud física y emocional. Por tanto, aquí explico, ¿verdad? En la partecita de abajo lo que es un agotamiento físico y luego un agotamiento mental y emocional, porque estamos unidos, ¿verdad? No podemos separar lo mental y lo emocional. Por otra parte, el modelo Gilmonte y Perio explica el proceso de generación de burnout. Básicamente lo mismo que les expliqué, donde las demandas interpersonales no van a la par, están en desbalance ¿con qué? Con la carga también del trabajo, creando así un agotamiento emocional. Entonces, creando lo que es la despersonalización y la baja autorrealización ante la falta de recursos. Muchas veces, y ahora con el cambio, ¿verdad? Que trajo el COVID consigo, que casi todos los trabajos los comenzamos a hacer de una manera remota y aún en muchos lugares aún continuamos con lo que es el trabajo remoto.
pues hubo una falta de recursos que desarrolló estos sentimientos de despersonalización que les expliqué anteriormente y la baja autorrealización, lo que impacta emocionalmente a las personas. ¿Y por qué impacta emocionalmente a las personas? Porque una de las necesidades básicas de nosotros los seres humanos, ¿qué es? La autorrealización, sentirnos vital, que estamos autorrealizados. Y entonces, esto está dentro de lo que es la teoría de Abraham Maslow, ¿verdad? De lo que es la autorrealización para el bienestar emocional, cubriendo todas estas necesidades que son internas. Entonces, el burnout impacta esas propias necesidades internas. Aquí podemos ver cómo hay una respuesta pobre al estrés que es igual a burnout. Entonces, aquí vemos la barra, ¿verdad? La gráfica, cómo hay niveles de los niveles de estrés. Aquí vemos cómo comenzamos con lo que es calmado, ¿verdad? El eustrés, que es el estrés positivo, y el distrés, que es el estrés negativo. Entonces, aquí vamos viendo una mejora cuando llegamos al eustrés o nos permanecemos en lo que es el eustrés, que es el trabajo enfocado, energizado, cuando lo realizo sin ningún esfuerzo, que es el rendimiento óptimo. Estamos en nuestro rendimiento óptimo. Versus el distrés, que es la fatiga, el agotamiento, se quebranta lo que es la salud. Sin embargo, aquí voy a hacer una pausa porque quiero explicarle un poco que el estrés es parte natural de nuestra vida. El estrés va a ser circunstancial, lo precede un estímulo. Algo, ¿verdad? Lo precede, lo va a desarrollar. Hay un estrés positivo, que es como, por ejemplo, tengo que cumplir con ciertos informes para tal día. Pero, ¿qué es lo que hago? Sí se puede generar el estrés, se pueden sentir unos cambios fisiológicos que más adelante los voy a explicar. Sin embargo, es un estrés que me lleva a alcanzar la meta, que me lleva a lograr lo que yo quiero y posterior a lograrlo me siento bien, satisfecho, autorrealizado. Se logró el objetivo. Versus el distrés es un estrés que ya de alguna manera nos paraliza y nos limita lo que son nuestras funciones o nuestra ejecutoria en comparación cuando el estrés es positivo. Lo que en muchas ocasiones pudiera desarrollar, ¿verdad? O desembocar en lo que es que la ansiedad. Sin embargo, ya teniendo, ¿verdad? Estos dos ejemplos, es bien importante que analicemos, ok, ¿dónde me encuentro? ¿En el eustrés, que es el estrés positivo, o en el distrés, o dónde yo me he encontrado, ¿verdad? Porque todos los días podemos ir cambiando según las circunstancias vayan pasando. Entonces, aquí le añadí una gráfica que me pareció bien importante. Conocer cuándo es la diferencia entre el estrés y cuándo es el burnout. Y entonces en el estrés nos vamos a sumergir demasiado en el trabajo. Sin embargo, ya con el burnout vamos a aumentar la distancia mental con respecto al trabajo, con sentimientos negativos, específicamente ¿con qué? Con el trabajo. Ya con el estrés vamos a sentir o experimentar unas emociones con mayor intensidad y es normal. Quizás que tengo que entregar unos ciertos informes y yo puedo sentir quizás más hiperactividad o mayor energía, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ya con el burnout vamos a expresar que la disminución de las emociones. Ya no tengo el mismo enfoque. O también pudiera ser disminución en la expresión emocional. Ya con el estrés podemos provocar, ¿verdad? Un aumento de hiperactividad, que by the way lo mencioné ahora, pudiera incrementar síntomas relacionados con lo que es ansiedad,
como les hablé, el estrés positivo y el estrés negativo, versus el burnout pudiera desarrollar más bien lo que son síntomas de ¿qué? De depresión, desmotivación, falta de energía, agotamiento, un agotamiento extremo y aumento de estos síntomas de depresión más emocionales. Y aumenta lo que es que la desesperanza, la pérdida de perspectiva, versus con el estrés es más un incremento de complicaciones a nivel que de salud física. Sin embargo, también el burnout no agota emocionalmente. Y físicamente, disculpen. Aquí escogí dos investigaciones que se realizaron durante los procesos de la pandemia como parte de estadística, ¿verdad? Y de traer un poco de sobre las investigaciones en mujeres trabajadoras en la salud, específicamente en la pandemia, donde en una de estas, como resultado, se obtuvo una prevalencia del burnout significativa, más alta en las mujeres durante la pandemia en comparación con los hombres. El equipo de apoyo de la salud, porque era específicamente con personas o empleados de la salud que tenían 5 veces más probabilidad de padecer de burnout, y que hay países que las mujeres representan el 75% pues, del equipo de la salud. Por esa razón, pues, consideraban que se presentaba más en las mujeres en comparación que con los hombres. Por otra parte, otro de los estudios reportaban síntomas de burnout y de deterioro de la salud mental, y también el 52% con deterioro en la salud física. Y esto, las mujeres trabajadoras que tienen hijos son más propensas al deterioro de la salud en comparación con las mujeres pues, que no presentaban y que no tenían hijos. Aquí pudimos ver qué factores dentro de un estudio contribuye al desarrollo de burnout, ¿verdad? Y aquí con un 58%, pues nos indica que son los trabajos y los procesos burocráticos. Y en estos cambios relacionados con la pandemia, pues también vimos que había muchos procesos, ¿verdad?, que no iban acorde o a la par con los cambios que nos trajo consigo lo que fue la pandemia. Además de esto, con un 37% de desarrollo de burnout a largas horas en el trabajo. Como el trabajo se movió al hogar, muchas veces se trabajaban horas extremas y más prolongadas ¿de qué? Del trabajo. Con otro 37% tenemos la falta de quizás de respeto, de atención entre los empleados o entre los colegas, el 32% compensación insuficiente cuando se está dando ante unos cambios y quizás no estoy recibiendo. Y también en esta del 37% donde indica quizás la falta de entendimiento entre empleados y colegas, también surge porque recuerde que todos en la pandemia fuimos impactados de manera que colectiva, pero también individual. Habían unos procesos colectivos, pero habían unos procesos individuales en cada persona que también pues desarrollaba o eran niveles de alto riesgo para desarrollar o mantener lo que era el burnout. Entonces, un 28% falta de control y autonomía, un 28% con el incremento del uso de la computadora, que más adelante voy a hablar de eso, y un 17% con falta de respeto por parte de las personas o pacientes, de los pacientes. Y un 16% un estrés por distanciamiento social e issues relacionados al COVID. Nosotros por naturaleza somos entes sociales. Desde que nacemos, ¿verdad? Estamos acompañados ya sea por la madre como también pues por el doctor, etcétera. Por tanto, nos necesitamos unos a los otros. Y este proceso de distanciamiento social también que evocaba riesgos para el desarrollo del burnout dentro de un trabajo pues también remoto.
Y las regulaciones gubernamentales con un 14%, un 8% el estrés por tratar, ¿verdad? Específicamente a personas o a pacientes con COVID. Y aquí vamos a ver con los factores de riesgo relacionados a burnout. Está la sobrecarga laboral. Tenemos lo que es la presión en el trabajo. La ausencia de apoyo, cuando entendemos de que, wow, no estoy recibiendo quizá el apoyo como lo esperaba. O como necesito y requiero tenerlo para poder asumir ciertas responsabilidades. Como también hay factores relacionados que tienen que ver con las personalidades individuales de cada ser humano. También factores relacionados a las características del propio puesto de trabajo. Porque, ejemplo, los maestros, características del propio puesto de trabajo, relacionarse con qué, con los estudiantes que también están enfrentando ¿qué? Unos cambios, aplicarse a un área o a un ambiente de trabajo cuando fue remoto, incluyendo que más adelante vamos a hablar sobre lo que era el internet, si los estudiantes tenían el espacio seguro, cuántos participaban de clase, el ajuste a un nuevo cambio versus las necesidades que estaban presentando para poder cubrir o cumplir con las necesidades o el rol que conlleva lo que es las responsabilidades de su puesto de trabajo, como también factores relacionados más altos para desarrollar el burnout son los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud que estuvimos directamente con lo que fue el trabajo directo de COVID. Y entonces pues pudieran ser unos factores que incrementen mayor lo que es la presencia de burnout o el desarrollo. Aquí le añadí unos factores de riesgo a nivel ya de organización, donde podemos ver cuando hay una organización de una estructura muy rígida y entonces ante los cambios que nos trajo la pandemia, trabajo remoto, etcétera, si tenemos una organización muy rígida que quizás no esté tan abierta para trabajar con estos cambios y con unos nuevos ajustes, pues entonces pudiera ser un detonante o uno de los factores para desarrollar también el burnout, o sea, aportar a ese desarrollo. La falta de apoyo de instrumentos por parte de una organización, los procesos burocráticos y la falta de participación de los trabajadores, como también la ausencia de refuerzo y recompensa, que ahí era donde estábamos en la fase, ¿verdad? Número 3, que le hablé ahorita. Como también la sobrecarga de trabajo o exigencias emocionales en la interacción con las personas. Y aquí estuvo bien presente que la sobrecarga de trabajo, porque fue un nuevo ajuste, un nuevo cambio. Y aún luego de que ha pasado ya tiempo, aún hay sobrecarga de ¿qué? De trabajo. Y que conllevan también unos aspectos emocionales. ¿Por qué? Porque todos llevamos nuestros propios afrontamientos de manera individual. Y quizás no solo con las personas que trabajamos o que nos dirige hacia el trabajo, o sea, quizás estudiantes, quizás pacientes, pues también tienen unas exigencias emocionales que pudieran chocar con lo que está viviendo el empleado. La falta de tiempo para atención al cliente, a veces este exceso de trabajo que entendemos que no tenemos el tiempo para poder brindar un servicio como quizás previo a la pandemia, ¿verdad? Se estaba realizando. Y esto pues pudiera generar lo que es la insatisfacción en el trabajo, como también dentro de los altos riesgos a nivel de organización son las pobres dinámicas de trabajo. Y ahora me faltó una R ahí, por lo que veo, factores de riesgo de trabajo remoto. Me excusan por el detalle. Entonces, aquí, y yo sé que muchos se van a identificar, si no todos, ¿verdad? Está el control
en el tiempo. ¿Qué factores de riesgo nos afrontamos o al momento aún estamos afrontando? El control en el tiempo. La ausencia de límites en el horario de trabajo en el hogar y las responsabilidades familiares en el hogar. Por tal razón, es bien importante, ¿verdad? Que poder establecer estos límites con respecto a lo que es mi trabajo versus con horas específicas. ¿Para qué? Para no excedernos del trabajo. De esta manera estaríamos cuidando lo que es nuestra área emocional y trabajando en la prevención del desarrollo de burnout. Y también dividir lo que son las responsabilidades familiares o del hogar. Dentro de los riesgos del trabajo remoto está la ausencia del espacio en el hogar para desarrollar un trabajo de la oficina. Quizás muchos de ustedes pasaron por la situación, wow, dentro de este cambio quizás no tengo un espacio, no tengo un escritorio, y de ahí pasamos a trabajar donde quizás en la cama, en el mueble o en el juego de comedor o en la sala, evocando también lo que son las dimensiones de burnout que le hablé ahorita, lo que es la despersonalización, lo que es estos sentimientos de no me siento cómodo, de perder la energía. Entonces, como también por otra parte, dentro de los factores de trabajo remoto es la ausencia del entorno adecuado con las comodidades que es necesaria, internet, silla, si hay mucha señal, si no hay mucha señal, los escritorios, etcétera. Y esta información se obtuvo de una investigación que realizaron específicamente, déjeme buscarlo por aquí para dejarles saber, fue mediante un método que se utilizó a través de la revisión de literatura existente sobre salud ocupacional y trabajo remoto durante la pandemia, riesgos y recomendaciones. Entonces, utilizaron lo que fueron revisión de literatura de Australia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa, Asia, Suramérica y África, donde pudieron identificar dentro de los resultados en ese estudio que se realizaron específicamente con el trabajo remoto, problemas en la salud física, lo que se le conoce el technique, el cuello tecnológico, ante esta posición encorvada a trabajar en una computadora por periodos prolongados. Una reducción de la actividad que es física, porque estamos más sedentarios, ya en un ambiente laboral quizá uno se levanta y camina un poco más, ¿verdad? Dolores físicos en la espalda, según el estudio, articulaciones, síndrome de túnel carpiano o de cabeza. Y un incremento de ¿qué? De peso corporal, obviamente por la reducción de ¿qué? De actividad física, o también está dentro de la literatura explicaba que muchas veces estaba relacionada al incremento de ¿qué? De la ansiedad. Tensión ocular, síndrome de visión de computadora, dificultades con el sueño. ¿Por qué? Y aquí voy a hacer una pausa. Dificultades con el sueño porque en horas prolongadas con el uso de la computadora o con el uso de los celulares, que muchas veces nuestro celular fue el mecanismo o sigue siendo el mecanismo de realizar muchos de nuestros trabajos en horas de la noche, lo que hace es que nos disminuye ¿qué? La melatonina, que es la hormona que nos ayuda ¿para qué? Para poder conciliar el sueño y pasar por todas nuestras etapas del sueño, que más adelante en la estrategia voy a estar hablando sobre eso. Como también el estudio dentro de lo que fue el trabajo remoto brindó el desarrollo de problemas con la salud mental, mayor aislamiento, sentimientos de soledad y también incremento en lo que eran diversos tipos de diagnósticos, como depresión, ansiedad, procesos de ajuste, y también especificaban lo que era el síndrome de burnout y la fatiga por compasión. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda antes de pasar esta parte? Yo quiero añadir que una de las cosas Sí. que a mí me pasó es que a veces se hacía difícil como el trabajo laboral, el trabajo en la casa, perdón,
tú no sabías cómo discernir entre lo que era el espacio de la casa versus tu oficina o tu tiempo de personal y como que el cortar esa parte de que mira, ya terminé y entonces lo que tú mencionaste de esa falta de sueño y ese estrés que era cortarlo porque estás en el mismo espacio, los dos, en la oficina Ujú. y tu trabajo, la oficina y tu casa y tu entorno de hogar. Así que eso fue una de las cosas que yo puedo añadir que puedo reconocer que tomó un poquito de tiempo el poder ajustar lo que era el espacio en los dos ámbitos. Definitivamente, gracias por la aportación. Eso fue lo más por lo menos en los procesos de pandemia, nosotros, yo formé parte por darle, ¿verdad? Una experiencia, formamos parte directamente de un grupo que trabajó del Hospital Menonita Cima, que trabajó directamente con personas con COVID o que hayan sido impactados directa o indirectamente, no solamente que estén contagiados en el momento específico. Y brindábamos sesiones, obviamente si la persona tenía COVID, pues era mediante llamada telefónica o videoconferencia, de lo contrario, pues también presencial, sesiones terapéuticas y lo más que se pudo notar, además, ¿verdad? De ciertos detalles externos, pero específicamente relacionado con el tema de hoy, burnout o trabajo remoto, fue más bien esa dificultad de cómo yo me estoy ajustando en este proceso de cambio de manera saludable en mi hogar junto con el trabajo remoto. Y entonces, cómo hubo la necesidad de determinar y de buscar unos espacios específicos para lo que era que el área laboral cumpliendo con el horario que requería el área laboral para que no se afectara o no fuera impactado lo que era el área personal. Y sí pude percibir desde la experiencia que fueron uno de los aspectos que más les causó dificultad a muchas personas, definitivamente. Agradezco, ¿verdad? El que hayas compartido con nosotros su experiencia. Entonces, por esta otra parte, en esta parte están los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo es el poco tiempo para dormir, lo que por aquí mencionamos casi ahora, el alto nivel de conflicto entre el trabajo y la vida personal, alto nivel de sentimientos de enojo, soledad, tristeza o ansiedad, el trabajo interrumpido por preocupaciones personales, cuando ya vemos que el trabajo se nos está interrumpiendo porque hay unas ciertas preocupaciones personales, entonces, ojo, vamos a identificar qué yo puedo hacer ante esta preocupación personal para que tomemos un camino en la acción y poder realizar lo que podemos hacer para que no nos afecte, porque también pudiera ser un detonante como un factor de riesgo para desarrollar lo que es el burnout. El estrés con relaciones laborales, la ansiedad por la competencia, por cumplir con todo de una manera eficaz. Y es importante siempre dar el máximo de nosotros, porque tenemos y poseemos la capacidad para hacerlo. Pero también identificar, espera, me estoy exigiendo de más. Estoy sacando quizás un espacio para valorar lo que también hago bien y para felicitarme por lo que hago bien, porque necesitamos sacar estos espacios para también identificar esto lo estoy haciendo bien, porque eso es lo que nos va a reforzar esta motivación interna para continuar. Y esto lo menciono de manera como una estrategia preventiva, porque entiendo que no la añadí en lo que vamos a estar discutiendo, entonces aprovecho esta oportunidad. Siempre sacar unos espacios de manera preventiva para identificar que yo puedo mejorar para cumplir mejor con mi trabajo o con mis asuntos internos, ¿verdad? O personales, pero también sacar una parte para decir que estoy haciendo bien y celebrar y permitirse ese espacio de la gratificación, porque esto va a generar unas sensaciones, se liberan endorfinas, ¿verdad? Esta serotonina y todo a nivel de nuestro cerebro y nos refuerza ¿a qué? A continuar con ese comportamiento. Así que nos ayudaría muchísimo. Y por otra parte, añadiéndole a lo que son los factores de riesgo,
La dificultad de desconectarme después del trabajo, que fue lo que nos estaba, ¿verdad?, compartiendo ahora Carlos, dentro de su ejemplo, que causó que esta dificultad de cómo yo me desconecto y ya no estoy en lo del trabajo y ahora estoy en mi casa. Y también el uso regular o constante de alcohol o drogas. Y si ha habido de alcohol, pues quizás algún incremento. Todos estos factores de riesgo pudieran tener unas reacciones que son físicas, conductuales, que son de conductas, de comportamiento, o reacciones cognitivas. Cuando hablamos de cognitivo es de pensamientos, y reacciones emocionales. Entonces, por aquí, reacciones físicas. Vamos a identificar y a pensar un poquito. Espera, yo he sentido alguna reacción, pero de manera constante, porque yo entiendo que quizás, o como ahorita les mencioné, el estrés positivo quizás nos lleve a estar un poquito más acelerado para lograr esa meta, y podemos sentir este ritmo cardíaco mucho más acelerado y no pasa nada. Pero sin embargo, ya para identificar el burnout, que estas reacciones físicas disminuyan lo que es la seguridad en uno mismo, disminuya lo que es la tranquilidad en uno mismo, y genere estos sentimientos de inquietud o de inseguridad, entonces alerta. Vamos a estar bien alerta de esto y a identificarlos para que los podamos trabajar. Entonces, dentro de las reacciones físicas son a menudo los primeros en surgir ante una situación de estrés. Aumento de ritmo cardíaco, respiratorio, presión sanguínea. ¿Y esto por qué ocurre? Porque nuestro cuerpo está identificando como mecanismo de sobrevivencia de todos nosotros los seres humanos, de que hay algo que a mí no me está haciendo sentir como amenazado, ¿verdad? Hay algo que siento que me hace sentir que estoy en riesgo. Y nuestro cuerpo se activa como manera de sobrevivencia para luchar contra eso o para huir de eso. Y entonces todos nuestros órganos internos que se van a activar, porque para luchar o para huir necesito que más energía. Entonces por eso es que el ritmo del corazón quizás se acelera, los temblores, sudores en las manos, escalofrío, temblor en los músculos, el insomnio. ¿Para qué? Para mantenernos alerta. Sin embargo, es bien importante que podamos trabajar estos síntomas físicos y desarrollar estrategias que ahorita le voy a dar, ¿verdad? Específicamente a las estrategias, porque es bien importante. Porque de lo contrario, si se mantiene de una manera consistente, pudiera alterar lo que son nuestras funciones cotidianas del diario vivir, como también reacciones conductuales o comportamentales, que es el aislamiento de la familia y de los amigos. Y esto a veces ocurre como en una cadenita. No les puedo decir que hay un orden específico, porque no lo hay, pero a veces son los mismos síntomas físicos los que hacen de que quizás me voy a aislar porque no quiero quizás que mi familia se dé cuenta, mis amigos, de cómo yo me estoy sintiendo. Entonces, porque creen que no van a entender o porque quieren proteger algunos de su trabajo, ¿verdad? Incremento del consumo de alcohol, la hiperactividad y la dificultad o incapacidad para descansar, como muchas personas pudieran también presentar llanto frecuente. Si ya vemos que hay ciertas características que se están presentando, ojo, porque estas son, ¿verdad?, las señales, banderitas de alerta, como yo le llamo, para identificar que el burnout. Como también a nivel cognitivo, estos flashbacks, quizás pasó alguna situación en el trabajo y estoy en mi casa y me llega el flashback, o hasta escucho casi la voz de cómo me lo dijeron específicamente. Sueños recurrentes sobre lo ocurrido o sueños traumáticos. Entonces, pues, ¿verdad? Ya ahí nuestro cuerpo nos está hablando de que hay algo que entonces tenemos que trabajar. Dificultad para concentrarnos o confusión. Y esto ocurre mucho a nivel cognitivo cuando hay un agotamiento emocional o el quemazón. Surge la dificultad para concentrarse. Y les voy a explicar fisiológicamente por qué,
para que puedan entender qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo. Nosotros en nuestro cerebro tenemos una parte que se llama nuestro sistema límbico, conocido como nuestro sistema emocional. Cuando ese sistema emocional está en high, alto, ante la presión, la preocupación constante, la incomodidad, ¿qué pasa? Nuestro lóbulo frontal, que es la parte esta de la frente, se encarga de nuestros procesos de concentración, procesamiento de información. ¿Qué es lo que hace? Sistema límbico aumenta, lóbulo frontal, funciones disminuyen. Por esa razón nos surge la dificultad, ¿para qué? Para concentrarnos. O nos crea la confusión en el trabajo. Si estamos así, entonces vamos a acordarnos de que, espera, pues vamos a disminuir un poco emociones y más adelante vamos a discutir las estrategias. También la desorientación, estos pensamientos que son negativos, intrusivos, que llegan. Cuando me refiero a intrusivos, son estos pensamientos que, les voy a dar el ejemplo, como cuando estamos tranquilitos en nuestra casa y Dios nos cuida a todos, ¿verdad? Pero llega alguien, un extraño que no conocemos y nos perturba la paz, es un intruso. Pues lo mismo ocurre con estos pensamientos intrusivos. Llegan, pudieran estar que recurrentes y van a perturbar lo que son nuestros procesos de pensamiento, nuestras tomas de decisiones y nuestra ejecutoria también a nivel laboral y nuestra interacción con otras personas. Entonces, también la lentitud del pensamiento pudiera en ocasiones ya más extremas, ¿verdad? Ya esto es cuando se entra en una crisis, que esto sería en la fase número 4 que les hablé ahorita, lo que es, y no le ocurre a todo el mundo, lo que es la amnesia anterrogada, que esto se refiere a la dificultad para aprender una información nueva, y retrograda, dificultad para reconocer eventos, ya sean del pasado o eventos que fueron importantes para esa persona, que eran muy familiares y que en estos momentos tiene la dificultad de recordarlos. O también selectiva, que es cuando se olvida solamente de unos eventos particulares en un cierto periodo de tiempo. Y aquí yo siempre les señalé, ¿verdad? Estas reacciones, ya sean físicas, reacciones de comportamiento, reacciones cognitivas, como también las reacciones emocionales, que voy a ir ahora para ellas, diversas características, pero no todos los vamos a presentar igual. Por eso es bien importante tener un amplio conocimiento sobre con qué tanta frecuencia o con qué tanto en estas diferentes áreas estoy siendo impactado ante estos cambios que ha traído consigo lo que es el trabajo remoto, ¿verdad? Entonces, dentro de las reacciones emocionales tenemos estas emociones aplanadas, que cuando se nos hace imposible o difícil poder expresarnos, expresar nuestras emociones, lo que es la tristeza, el cambio de humor, sentimientos o características relacionadas con la depresión, como también un desorden de depresión. Lo que es la apatía. Apatía se refiere a esta pérdida o disminución de motivación. La vulnerabilidad, la inadecuación. Inadecuación es no me siento seguro en el ambiente en el que me encuentro. Y el miedo, obviamente, a perder el control, irritabilidad y agresividad. Hasta el momento, antes de pasar a lo que son la prevención para el manejo de burnout, vamos a ver si tienen alguna duda, pregunta, aportación. Sí, Brenda Morales escribió en el chat, también afecta el balance de los neurotransmisores con la exposición prolongada. Definitivamente, exposición prolongada. Tiene toda la razón, porque un tiempo prolongado y exposición ya cuando es a nivel remoto va a afectar y va a tener un impacto en los neurotransmisores. Excelente, Brenda, gracias. Entonces, prevención y manejo del burnout. Vamos a recordar siempre las 3 R. Esto lo vamos a tener bien presente. Vamos a reconocer, revertir
resiliencia. Número 1, reconocer. Vamos a mantenernos vigilantes e identificar los signos y síntomas de burnout que discutimos y que le expliqué, pero no lo hagamos solamente para nosotros. Obviamente nuestra responsabilidad primaria es trabajar con uno para luego poder aportar en otros. Pero aquí somos como parte de lo que son los procesos de trabajo y de trabajo en grupo, así sea a nivel remoto, formamos parte de un grupo. Entonces vamos a estar también a identificar estos signos o síntomas también en nuestros compañeros. Esto es parte de lo que era la empatía. El revertir, vamos a emplear estrategias para el manejar lo que es el estrés y buscar ¿qué? La ayuda. Y la resiliencia, vamos a cultivar la resiliencia a través de estrategias de autocuidado físico y emocional. Reconocer, revertir, resiliencia. Y aquí todos hemos demostrado que somos ¿qué? Resilientes. ¿Ante qué? Ante muchos cambios. Todos de manera distinta, pero esa cualidad y habilidad la tenemos. Entonces, estrategias de prevención. Vamos a comenzar el día con un ritual de ¿qué? De relajación o de ¿qué? Meditación, estiramiento físico sencillo, quizá alguna lectura corta que sea motivadora o escribir un diario. Vamos a ir poco a poco. Ritual de relajación. Puede ser usted se levantó en la mañana, abrió sus ojos, vamos a estirarnos nuestro cuerpo. Vamos a estirar nuestro cuerpo, vamos a comenzar a entrar en contacto con nosotros mismos. Vamos a sentir que despertamos, que un nuevo día. Podemos practicar la respiración. Inhalar, exhalar 3 veces. Como también hay una respiración que yo no sé si la añadí por aquí, pero si no, escríbanla ustedes por ahí que les va a ayudar mucho. Porque nos ayuda a manejar lo que es el estrés. Nos ayuda a canalizar las emociones, el insomnio, ansiedad o ataques de pánico. Así que se llama la respiración diafragmática. Esta respiración nos va a permitir llevar más oxígeno por todo nuestro torrente sanguíneo, incluyendo nuestro cerebro. Por tanto, nuestra tensión muscular, luego de trabajar remoto, tantas horas sentado, dolores de espalda, etcétera, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a disminuir, porque si estamos tensos, hasta los dolores físicos se van a sentir que aún más, porque nuestro cuerpo se activa con el estrés. Y entonces ustedes van a inhalar por la nariz y mientras inhalan por la nariz cuentan en su mente 4 segundos. Luego van a detener esa respiración, aguantarla como cuando nos metemos debajo de la piscina o del agua, contando en su mente 7 segundos. Y luego la van a exhalar lentamente por su boca mientras cuentan en su mente 8 segundos. Inhalan 4, detienen 7 y exhalan 8 lentamente. Lo repiten por 3 ocasiones consecutivas. Esto sí, les va a ayudar como un ritual de relajación, prevención del estrés, manejo del sueño, manejo de ansiedad. Y obviamente nos ayuda con lo que es los síntomas o las reacciones y dimensiones relacionadas con el burnout. ¿Ok? ¿Dudas con la respiración? ¿La pudieron escribir? Hasta ahora no veo que haya escrito en el chat dudas. Súper, ok. Entonces vamos a mantener una dieta balanceada durante las noches o tarde, o vamos a intentar evitar los azúcares porque pudieran aumentar lo que son las características relacionadas con ¿qué? Con las reacciones físicas de ¿qué? Del burnout. Vamos a establecer una rutina de ejercicio atemperada con nuestras necesidades. Cuando incluyo aquí el ejercicio, es que ustedes puedan salir por lo menos de su casa, porque si se está trabajando en el área laboral desde su casa o desde una oficina, etcétera, ¿verdad? Necesitamos unos espacios de desconexión. Entonces, 15 minutos diarios, no más. Con 15 minutitos, media hora, para estas personas que tengan poco tiempo, vamos al menos caminar 15 minutos. Higiene del sueño, vamos a intentar mantener un horario
para poder dormir, no dormir de más ni de menos. Vamos a utilizar la cama para dormir. No ver televisor o, ¿verdad? O el evitar el uso del celular antes de quedarnos dormidos por el efecto, lo que le expliqué ahorita sobre la reducción de la hormona, ¿verdad? De lo que es la melatonina. Y además nos envía mensajes al cerebro de que ante la luz, de que debemos estar alerta y despierto. Entonces, pues es bien importante poder evitar esto durante la noche. Darse un baño con agua tibia y establecer, como les dije, un horario para qué, para poder dormir. Vamos a establecer fronteras en el ámbito profesional y personal. En ocasiones hay que aprender a decir que no es lo que decimos, es el cómo lo decimos de una manera asertiva, mediante la comunicación asertiva. Porque es importante poder respetar el tiempo personal. Como por ejemplo, ya mi horario de trabajo era hasta las 4:30 o hasta las 5, ya lo demás lo voy a dejar ¿para qué? Para mañana. Mañana es otro día. Porque estos límites saludables van a permitir que mañana y los siguientes días puedan realizar sus funciones. En ocasiones decir no nos va a permitir decir sí muchas veces más adelante. Vamos a tomarnos unos descansos diarios de la tecnología. Establecer una hora para el día para desconectarse de la computadora o media hora de la computadora, del celular, del Facebook, del Instagram. Y vamos a ir a lo sencillo. Lo sencillo es lo que nos llena. Como yo digo, las cosas grandes son las más sencillas. Vamos a mirar a nuestros hijos. Vamos a preguntarles cómo les fue. Vamos a expresar también cómo nos sentimos. Vamos a mirar el cielo, lo que pasó. Intentar conectar con la naturaleza. Porque esto nos va a desconectar y como prevención va a evitar lo que es el desarrollo de las reacciones de burnout. Entonces, hay un ejercicio aquí bien interesante que a mí me gustaría, como lo que es la respiración, que ustedes posterior, cuando tengan un tiempito, lo practiquen, porque es un ejercicio que los hace centrado en el aquí, en el ahora, donde ustedes van a sentarse quizá en el balcón de su casa o ir afuera y van a hacer el ejercicio de la visualidad, o sea, con los sentidos, con la vista. 5 cosas que ustedes ven a lo lejos y los van a mantener enfocados en qué ven a lo lejos. 5 sonidos que ustedes están escuchando en la distancia. Y eso nos desconecta también y nos enfoca con nuestros sentidos y con el ambiente. Nos ayuda muchísimo. Cuando estamos bien entrenados con el trabajo, que estaba en la número 1, pero que no le expliqué, lo que es el escribir, mantener un diario. A mí me gusta una técnica de que este diario cada día va a tener menos páginas. Compran una libreta, no sé, de $1. Y ahí van a escribir todo, lo que les llegue a la mente, como les llegue. Luego de escribir, romper, arrancar, romper y botar. ¿Por qué? Porque es tóxico, son emociones que quizás nos están incomodando y no lo podemos guardar porque el ser humano es curioso por naturaleza y luego nos va a dar con qué, con sacar la libreta, leer y lo que estamos entonces eliminando de nuestros pensamientos lo estuviéramos grabando nuevamente en nuestro hipocampo, en nuestro sistema de memoria. Así que comprar esa libreta, escribir, deshogarse, romper, botar y luego de eso respiración 4-7-8 y un baño. Esto nos va a permitir liberar nuestras cargas emocionales para que no sean acumulativas y nos previene lo que es el desarrollo de burnout. Entonces, o sea, no evita como manera preventiva de desarrollar el burnout. Y cultivar el lado creativo, vamos a comprar un Canva, una témpera, un rompecabezas, un libro de buscapalabras. Son actividades sencillas que podemos realizar en espacios de desconexión en nuestro hogar, aparte de las responsabilidades que siempre hay en el hogar. Pero para evitar lo que es el burnout o poder trabajar con él para que la intensidad emocional no sea tan elevada, vamos también a sacar unos espacios para nosotros mismos.
Aprender a manejar el estrés, que se hace mediante la respiración, mediante el caminar, nos libera endorfina, etc. Entonces, afrontar ¿qué? Las situaciones. Escribí problema y esa palabra no me encanta, pero vamos a afrontar que estas situaciones que posiblemente se nos van a presentar diariamente o con el paso, ¿verdad? de los días. ¿Y cómo las vamos a afrontar? Con la responsabilidad. De forma que proactiva, de forma asertiva. Muchas veces tenemos que sacar unos espacios, respirar y dejarnos saber a nosotros mismos que somos importantes, que nosotros podemos, que nos sentimos orgullosos de nosotros mismos. Porque esta parte de amor propio y de expresión hacia uno mismo es lo que nos desarrolla también la seguridad para afrontar las dificultades de forma que es proactiva y asertiva y con seguridad. Si esperamos que otros nos digan cuán orgullosos se sienten de nosotros mismos, probablemente nos quedemos esperando. Así que vamos también a sacar unos espacios para nosotros mismos poder exaltar estas cualidades que tenemos. ¿Cómo vamos a manejar también el estrés? Vamos a clarificar cuál es la descripción de mi trabajo, cuáles son mis deberes y cuáles son mis responsabilidades. Se entiende que a nivel laboral en ocasiones se realizan deberes o responsabilidades que quizás, ¿verdad?, no entran en lo que es la descripción, y si hay que hacerlo, pues se realiza de vez en cuando. No hay ningún problema, pero ya de una manera constante, sin tener que algún balance pudiera ser un detonante para que ese estrés positivo nos baje a estrés negativo, que es el distrés o ansiedad o burnout. Entonces, por aquí, solicitar nuevas responsabilidades. A veces el ser humano necesita de cambios. Si llevamos mucho tiempo haciendo lo mismo, un cambio en las responsabilidades o de ambiente también nos va a ayudar a disminuir el estrés. Y si no está en nuestro control cambiar de responsabilidades, pues quizás colocar un cuadrito o una plantita, y esa plantita posterior cambiarla a otra, cambiar el entorno. Entonces, tomar un tiempo personal, siempre vamos a utilizar las horas de descanso y de almuerzo. No intentemos no almorzar mirando la computadora. Vamos a salir del ambiente, ¿ok? Si el burnout es inevitable, utiliza días de vacaciones o licencias para cuidarte y reenfocarte. Esto ya me refiero cuando se normalizó el burnout, que era el nivel 5, o cuando estamos en 4. Y aquí necesitamos desconectarnos un poco, buscar ayuda de profesionales de la salud. ¿Para qué? Para poder trabajar con la situación y podernos reincorporar nuevamente en el área laboral con un nuevo enfoque, ¿verdad? Con un bienestar emocional y físico, porque de esta manera sí van a ser completamente funcionales y productivos y se van a sentir mejor con ustedes mismos. Como también el trabajo remoto, mantener una muy buena postura para poder trabajar largas horas de trabajo. Vamos a realizar ejercicio porque ha habido también aumento de peso dentro de los estudios que he leído del trabajo remoto. Uno de los impactos a nivel físico ha sido el incremento de peso, obviamente, porque se está más tiempo en trabajo sedentario como tal. Vamos a ingerir agua. El agua nos ayuda a manejar las reacciones físicas y emocionales también de lo que es el burnout. A eliminar los azúcares, importante, y promover comunicación con otras personas. ¿Por qué promover comunicación con otras personas? Porque el trabajo remoto ya de por sí nos aísla, ¿verdad? Y nos generan estos sentimientos quizás de soledad o de aislamiento. Y por esa razón es bien importante hacer un esfuerzo mayor para poder mantener y desarrollar lo que es la comunicación con otros. Aquí pasamos a lo que son las estrategias de recuperación. Vamos a Doctora, identificar, sí. Brenda también nos aporta un dato para Ajá. para los que les gustan las mascotas, que las mascotas también apoyan lo que es poder manejar los factores de estrés. Así que estoy de acuerdo con Brenda en eso, en que para muchas personas las mascotas pues
ayudan a la relajación. Definitivamente, gracias Brenda por la aportación y Carlos, completamente de acuerdo con Brenda. Excelente. Vamos a incluirlo por ahí, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan tener. ¿Qué hacen las mascotas? Las mascotas nos identifican y nos conocen de alguna u otra manera. Y quizás cuando más tenso estamos, quizás debemos darle el paseíto o llevarlo afuera para realizar que sus necesidades y todo. Y son espacios que nos desconectan, el compartir con ellos. Y sí, se utilizan mucho lo que son las mascotas como modelo de terapia también, y es por eso mismo, porque nos trabaja con la desconexión completamente de la presión o del agotamiento emocional y nos ayuda mucho, tiene un impacto muy saludable en lo que es nuestra salud emocional. Gracias, Brenda. Entonces aquí como estrategias de recuperación vamos a identificar los factores que son estresantes en el área laboral. Vamos a sacar un espacio para analizar qué exactamente es lo que a mí me está provocando o me está haciendo sentir que de esta forma o que estoy perdiendo el interés. Vamos a luego de identificar, vamos a respondernos qué yo puedo hacer para trabajar esto, para buscar una solución mediante la comunicación, ya sea con compañeros o con superiores. Además, ver que podemos también cambiar de nosotros mismos, porque todos los días existe una gran oportunidad para intentar ser mejores. No perfecto, la perfección no existe. Quizás a veces buscando la perfección nos hacemos daño emocionalmente, pero sí que ser mejores cada día, que yo puedo mejorar. Entonces, ¿cuál es la causa que está determinando el que yo me sienta o esté desarrollando el burnout o que yo me encuentre desanimado? ¿Por qué no tengo interés en mi trabajo? Vamos ahí a identificar ser algo personal o el área laboral. Vamos a poder sacarnos estos espacios para poderlo identificar. Pensar que a pesar de su esfuerzo, no sirve de nada lo que hace. Si ya en estos pensamientos están presentes, pues entonces debemos buscar ayuda. Y contestarnos qué se encuentra en nuestro control hacer o cambiar y qué cosas están fuera de nuestro control. Y por aquí yo voy a intentar prender mi cámara. Déjame ver. No quiero dañar esto. Ok, aquí está. Y cuando hago esto, a mí me gusta hacer el ejercicio de la mano. Ok, aquí yo cierro la palma de mi mano, pues la puedo tapar. Son los aspectos que están en mi responsabilidad y en mi control de alguna manera porque son mis responsabilidades. Mis pensamientos, que yo pienso, mis emociones. No hay emociones malas, todas las emociones son necesarias, pero cuando nos dejamos arropar por la emoción pudiera tener un impacto. Entonces, pues, que esté en nuestra responsabilidad los pensamientos, mis emociones, mi comportamiento, mis decisiones, ¿verdad? Porque cierro la mano y lo puedo tapar. Pero que está fuera de nuestro control. Y yo hago el ejercicio así. Pensamientos de otros, emociones de otros, comportamientos de otros, decisiones de otros. Incluyendo también lo que es el área laboral. Y a veces lo más que nos afecta es esto. Entonces, pues vamos a comenzar a identificar qué está dentro de mi control y qué está fuera entonces de nuestro control y enfocarnos en lo que podemos trabajar, en lo que podemos hacer, ¿ok? Déjenme por aquí. Ok. No me permite ahora pasar a la otra. Ahora, entonces vamos a identificar factores positivos, analizar cuáles son los beneficios que se obtienen en el área laboral. También del área laboral obtenemos muchos beneficios y a veces el ser humano se inclina más en lo incómodo, ¿verdad? O en lo que no nos gusta, pero no, se nos olvida girar quizás la mirada para ver lo positivo también y los beneficios. Y esto es importante para poder autorregular nuestras emociones, poder desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. Es importante identificar, por tanto, lo positivo para sopesar los pros y los contras y así no tener todo el foco de atención en lo negativo. Vamos a disminuir lo que es la velocidad.
cuando se llega a la etapa final del burnout, hay que disminuir la carga laboral. Nosotros debemos cuidarnos, ¿verdad? Tomar un descanso y permitirnos ese tiempo para descansar, reflexionar, expresar y sanar. Por esa razón vamos a hacer el ejercicio de la libreta. Arrancan y votan, ¿ok? Entonces, buscar ayuda. Cuando uno está desgastado, la reacción normal, ¿verdad? Muchas veces es usar las pocas energías que nos quedan para aislarnos. Y es el momento donde más ayuda y apoyo necesitamos. Es importante reconocer que no estamos bien, ¿verdad? Cuando no se está bien, no sucede nada. Somos seres humanos. Antes de un puesto, antes de un título, antes de un trabajo, antes de un DRA, ¿qué somos? Humanos. Somos la mamá, somos el compañero, somos el hijo, ¿verdad? Y esto es bien importante que lo tengamos presente. Y entonces vamos a buscar ayuda de profesionales de la salud, vamos a dialogar con nuestra familia, con nuestros superiores, con nuestros compañeros también. Y vamos a reevaluar qué es lo que son las metas y prioridades. El burnout es una señal de que algo que no está bien, definitivamente. Y es importante entonces que podamos reevaluar cuáles son mis metas, cuáles son mis deseos, para tomar decisiones saludables. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar o cómo yo puedo trabajar esto de una forma más saludable? Y a veces solos no podemos, porque a veces, voy a volver a prender la cámara, cuando yo hago el ejercicio de la visión túnel, ¿verdad? Cojo la mano así y me tapo el otro ojo. Si yo intento ver quizás todo el cuarto donde yo estoy, tengo que girar mi cabeza. Esta es la visión túnel. Versus que cuando buscamos ayuda, yo puedo tener una visión túnel, pero las personas que están a mi alrededor o los profesionales de la salud tienen una visión amplia y nos permiten ver factores o áreas que nosotros mismos que estamos dentro de la situación pues no estamos viendo, y por esa razón buscar ayuda es de valiente. Entonces, no me cambia, pero el siguiente slide es de dudas o preguntas. En lo que esto me cambia. Ahora, ¿alguna duda, alguna pregunta? Este es el momento de hacer las preguntas. Aprovecha, pueden abrir el micrófono. Muchas gracias, doctora Rosa. Yo apliqué ya. Gracias a Hice el ustedes. ejercicio de la mano y, y la visión también. Muy bien, muy bien. Abrimos el Excelente. espacio para preguntas. Voy a poner también el formulario de evaluación para que en lo que ustedes, ¿verdad?, quieran compartir su experiencia también con la doctora en términos de sus estrategias durante la pandemia, cuando estuvimos todos remotos. Pues quisiéramos escuchar de algunos de ustedes, de ser posible, cuáles han sido sus retos mayores en términos con el estrés y cómo ustedes los manejaron, o si aplicaron alguna de las estrategias. Yo puedo decir que en mi caso, lo del ejercicio me vino muy bien para poder canalizar lo que es el estrés y el cambiar el ambiente, ¿verdad? De estar fuera de la casa un rato para entonces volver y estar dentro. Sí, admito lo siguiente, que es que y tengo que cambiar, y Edgardo ya me lo acordó ahorita, me envió un mensaje aparte de que tiendo a comer frente a la computadora cuando estoy trabajando, y eso no es positivo, así que eso lo vamos a cambiar. Seguimos. Muy bien, excelente. Me alegra que lo haya podido identificar. Muy bien. ¿Alguien que quiera añadir algo? Si quieren, pueden prender su micrófono si interesan. Buenos días. Buenos días, Brenda. ¿Cómo estás? Buen Sí, día, saludos, Brenda. saludos. Los felicito, ¿verdad? Ha sido una Saludos. excelente presentación. Me encantó todo lo que presentaron. Me sirvió de repaso en algunas cosas y en otras, pues claro, ¿verdad? Pues siempre me gusta poner mi granito de arena.
Muchas de esas estrategias, el de la mano me gustó mucho, así que lo voy a poner en práctica cuando tenga que tener algún tipo de intervención. Y me gustaría, si en el futuro, ¿verdad? Podemos tener acceso a esa presentación, pues para siempre tenerlo pendiente. Eso del burnout es algo que aqueja mucho a la población y más ahora que hemos tenido, ¿verdad? Estos cambios a nivel de cómo se ejecuta el trabajo y yo creo que nos va a acompañar por un buen tiempo todavía. Así que yo creo que más que verlo, ¿verdad? Como una herramienta o un método de trabajo, vamos a tener que verlo ya como posiblemente el modo de trabajo por un largo tiempo. Ujú. Así que si podemos implementar todas estas estrategias para, ¿verdad? Que el impacto no sea tan fuerte y poderlo llevar mejor, pues mira, vamos a poder salir adelante y esperemos, ¿verdad? Que podamos estar en algún momento como se supone que estábamos en un pasado, pero lo veo un poco lejano. Yo creo que vamos a seguir evolucionando. Sí. Este, y entonces, en ese sentido, en la medida que entramos en la aceptación y adoptar todo esto como un nuevo estilo de vida, pues nos va a impactar, ¿verdad? De manera positiva. Nos va a ayudar a sobrellevar la carga. En lo que fue en el concepto de cuando estuvimos durante la pandemia, por lo menos a mí me ayudó muchísimo. Siempre he practicado el deporte, pues lo adopté, ¿verdad? Mi agenda eso me ayudó de cierta forma a poder llevar una vida más activa, porque al estar en la casa, pues entonces pues lo podía integrar. Y lo otro fue lo de las mascotas, también me ayudó muchísimo. Así que Ujú. ahí por lo menos en esa parte, pues también por eso puse mi granito de arena con eso, porque sé que es una excelente herramienta. Y eso pues ya se ha probado también, que es muy, muy efectivo. Ujú. Pues muchísimas gracias, por lo menos en Excelente. esa es mi aportación. Gracias, Brenda. A la orden siempre. Definitivamente, excelente aportación. Gracias y un placer. Y sí, como dice Brenda, como lo expresa, completamente de acuerdo, es bien importante que estos procesos de cambio, comparto su pensar de ver muy lejos el que todo se normalice al como era antes. Entiendo que son procesos de cambio y que el ser humano como naturaleza quizá ante los cambios mantiene un poquito de resistencia. Posterior a esto, pues vamos que asimilando, y para esta razón es bien importante realizar los ajustes necesarios para que esa asimilación y nueva adaptación y la aceptación dentro de estos cambios pues sea de lo más saludable posible. Y sí, gracias. ¿Alguien más? En referencia a la presentación, le voy a arreglar los errores ortográficos que vi, entonces la voy a estar enviando a Carlos en PDF para que entonces, para beneficio de todos, que la puedan tener, ¿ok? Quiero también hacer una parte para recordarles que la semana que viene tenemos un taller de COVID-Med que va a ser el último taller en lo que se nos motiva, si alguien más se quiere motivar. Vamos a tener el próximo, que es trabajar el próximo viernes a las, déjame verificar la hora, que se me fue la pantalla de momento. Tenemos nuestro último taller del semestre, que es el integración de juegos educativos con Kahoot, que es un taller virtual por la doctora López, que va a ser de 1:30 a 3:30 el próximo viernes. Quedan espacios disponibles para el mismo. Como para los que son miembros de COVID-Med, recuerden que está incluido dentro, no tiene un costo adicional, ya que son los miembros de COVID-Med de las instituciones miembros, no tiene un costo adicional para inscribirse, no tiene costo. Para los que son miembros de COVID-Med, los que no, pues tienen un costo nominal de creo que son $40 para los no miembros. Y si son miembros de HEDS o de Departamento de Educación, $30. Tienen un descuento de $10 del mismo. ¿Alguien más que quiera aportar? Parece que no. Así que nada, doctora Rosa, muy agradecido de su participación. A Vicky, que yo no sé si está por acá, pero si no, pues a Vicky, nuestra coordinadora de adiestramiento, la doctora López también.
Aquí está nuestra coordinadora de redes, Mary Candelario, que les puso nuestro enlace al Linktree de COVID-Med, donde están los medios sociales, donde pueden enterarse de las distintas iniciativas y actividades que estamos trabajando en COVID-Med. Y de nuevo, muchas gracias y vamos a poner a aplicar todo esto, todas estas estrategias. Y de nuevo, una bonita semana para todos. Así que muchas gracias y bonita semana. Gracias.